he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Yo llego como un congresista de la República en ejercicio. Yo no voy a caer en el juego de que la comisión permanente se va a reunir. Eso sería avalar el golpe de Estado. No tiene nada que ver el 92 con lo que estamos viviendo ahora. Lo de ahora ha sido creado por un dictador. Entonces es un golpe de Estado, con un atentado contra todos los congresistas, inclusive para la comisión permanente. Y tenemos para este segmento, ante una situación candente totalmente en Perú, en Colombia, en Venezuela, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias, abogado. Viene hoy también como analista político, como académico y como abogado. Y Camilo Guzmán, analista político colombiano. Gracias, Camilo, por estar esta noche aquí. Bueno, esto parece que lo escuchamos antes cuando Fujimori suprimió el Congreso, ¿no? Se repite a la inversa ahora. Ahora están suspendiendo a los fujimoristas y a los miembros del APRA, mayormente. Sí, esta es una crisis muy seria porque es un avance hacia el pasado, con los mismos argumentos. Back to the future. Sí, back to the future. Estamos volviendo al pasado. Y yo creo que la crisis que se plantea en Perú es un nuevo desafío para el sistema interamericano. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana está hecho específicamente para esto. Cuando se pone en crisis o en riesgo la situación democrática de un país, tiene que intervenir la Carta Democrática Interamericana. Pero esto está dentro de la Constitución peruana, de la nueva Constitución peruana. Es potestad del presidente eliminar el Congreso. Sí, pero eso ha generado una crisis. El presidente ha eliminado el Congreso ha eliminado al presidente y ha nombrado una presidenta. Entonces, hoy día en el Perú hay dos presidentes y hay un no Congreso. Y hay unos militares que están respaldando a uno de los presidentes. Eso es una crisis. Tienen que poner de inmediato en marcha, y la OEA ya debió convocar al Consejo Permanente, la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, porque si esto se deja pasar y no actúa el sistema interamericano para cooperar al Perú, para interponer buenos oficios, para ayudar a que la crisis no vaya más allá de la situación que ya es de por sí extrema, el sistema interamericano ha de demostrar que simplemente no sirve, ¿no? Bueno, el tema de la ingobernabilidad en Perú parece que es algo permanente, casi permanente. Ahora bien, Camilo Guzmán, ¿qué llevó al gobierno de Vizcarra a esta situación? Dice que se quería nombrar una serie de jueces en el sistema judicial favorables a los fujimoristas. Esa es la excusa que dan los seguidores de Vizcarra, que continúa con amplio respaldo según las encuestas. Querían controlar la judicatura para beneficiar tanto a los fujimoristas como a los del APRA. Bueno, yo creo que más que hablar un tema de Perú, tenemos que mirar que en América Latina se está convirtiendo un poco como esto de moda. Mire, vamos a mirar lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela un tiempo, cuando el Congreso no estaba de acuerdo con Nicolás Maduro, que obviamente me parece que no tenía que estar de acuerdo, y montó a Guaidó. En Perú, todos sabemos lo que ha pasado a través de la historia, de que montaron un presidente que estaba en la oposición de Fujimori. El hombre viene, se monta y inmediatamente es investigado, ¿sí? Se monta otra vez el otro presidente, el que viene Vizcarra, ¿sí? Con la oposición total, porque él tiene la oposición en el Congreso. Entonces, ahorita lo que están haciendo, él se está cogiendo algo que es que 2 veces no le dan confianza, un estatus de confianza al primer ministro y a los ministros que hay ahí. Entonces, se están pegando y están formando cortinas de humo, donde definitivamente los problemas sociales y lo que hay en América Latina es el tema de la corrupción. O sea, no, se están pegando de cosas que no deben pegarse. Es mi concepto como tal. Doctor Sánchez Berzaín, ¿cuál es el problema de la gobernabilidad en algunos países? Como en este caso el de Perú, el mismo caso de Bolivia, donde este hombre quiere, Evo Morales, perpetuarse en el poder en un 4º periodo a pesar de ir en contra de la propia Constitución. Bueno, el problema es un problema cultural en América Latina. El presidente, cuando llega a la presidencia, se cree un pequeño rey y trata de perpetuarse en el poder.
y la regla de la división e independencia de poderes es lo que fatiga a ese todopoderoso que llega a la presidencia de la República. Y en el Perú estamos viendo el claro ejemplo hoy día de que el presidente Vizcarra no puede trabajar con un gobierno, con un Congreso de oposición y lo disuelve. No hay cultura democrática para eso. El sistema presidencialista está fracasando en América Latina y en Bolivia lo que tenemos es una cosa totalmente diferente. Tenemos un dictador del sistema castrochavista, que es Evo Morales, que ha convertido el país en una dictadura electoralista donde la elección es el pretexto, es la farsa para continuar en el poder. Ahora, mi preocupación respecto al Perú es que hoy día estamos viendo en el Perú exactamente los mismos síntomas con los cuales Chávez llegó al poder, exactamente los mismos síntomas con los cuales se destrozó el sistema político boliviano para poner a Evo Morales en el poder, exactamente lo que pasó en Nicaragua. O sea, esta es la receta repetida de la destrucción de los liderazgos y de la estructura de los partidos políticos, con muy buenos pretextos, que van desde la corrupción en el caso del Perú hasta la ineficiencia en otros casos, o el cansancio popular o la crisis económica, pero para destrozar el sistema democrático y poner en su lugar un sistema que ya hemos visto que en Venezuela, Nicaragua y Bolivia es simplemente criminal. Criminal. El jefe de la inteligencia de Colombia presentó la renuncia por el error en la entrega de fotos a la ONU. Vamos a escuchar al canciller de Colombia y al ministro de la Defensa. Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública. Repito que aquí lo que importa es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz y la estabilidad de Colombia. Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica, tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Señor Guzmán, ¿va a haber un enfrentamiento al final entre Venezuela y Colombia? Militar. Yo creo que no creo que lleguemos hasta ese punto. No creo que Nicolás Maduro vaya a ser tan absurdo de hacer una cosa de estas. A mí me parece que el problema que hubo con el pie de página, estoy súper de acuerdo con el ministro de Defensa y con el canciller, de que ellos hacen una denuncia con una foto que fue en el año 2015, y sí fue un error, y obviamente alguien tenía que pagar, y pues obviamente pagó el general Peña, pero no es no es una mentira, la denuncia es real. O sea, para nadie es un secreto que tanto las FARC, el ELN, están en Venezuela, ¿sí? Es chistoso escuchar a la vicepresidente de Venezuela dando coordenadas donde supuestamente se está armando grupos para atacar a Nicolás Maduro, y las coordenadas que da son en el mar. Son en la costa de La Guajira. Pero a lo mejor son hombres ranas que están ahí en el mar. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, la misma pregunta. Usted que fue ministro de la Defensa de Bolivia, ¿va a haber escaramuzas militares en determinado momento, tal y como ocurrió en la frontera entre Colombia y Ecuador cuando se dio de baja a Raúl Reyes? Es muy poco probable, porque vamos a ver la puesta en escena de esto que se llama la reaparición y el rearme de un grupo disidente, entre comillas, de las FARC. Eso sucede en un momento en el que el dictador Maduro está en la peor situación de crisis, y sirve para llevar a escena, para permitir que Maduro haga todo un desfile y un show en la frontera con Colombia para llamar a la nación venezolana en torno a suya. Si alguien ha servido la reaparición de las FARC en la retoma de armas, es a Maduro para presentarse como el efectivo detentador del poder en Venezuela. Pero ese es el show y punto. Ahora, no van a llegar a una lucha armada en ningún momento, pero sí van a llegar a actos de provocación, porque de esa manera ha cambiado el foco informativo regional y mundial Maduro de la crisis, de la violación de los derechos humanos, de la crisis humanitaria en Venezuela, a un conflicto con Colombia. Y eso es muy usual en las dictaduras. Pero a veces es una trampa, porque los militares argentinos quisieron hacerlo con las Malvinas y se les devolvió como un boomerang. Aquí lo que tenemos que ver es una cosa que le ha faltado al presidente Duque en las Naciones Unidas, y que más allá de la foto, porque el informe es bueno, necesita ser complementado. ¿Dónde está Cuba? ¿Cómo? ¿Dónde está Cuba?
O sea, el No, presidente amenazó Duque... con romper relaciones con Sí, Cuba. pero en el caso del ELN, no en el ELN. caso de las FARC. Él habla del ELN y dice voy a romper relaciones si es que no me entregan a esos criminales que están como si fueran negociadores en La Habana. Sí. Y cuando habla de las FARC en las Naciones Unidas, él dice simplemente todo lo que dice el informe, pero habla de las FARC y del soporte a las FARC en Venezuela y no habla del gran titeretero que es la dictadura cubana. Todo el mundo, inclusive el presidente Trump, señalan a Cuba como el responsable de sostener el gobierno venezolano, la dictadura, y de digitar esa dictadura. Sin Cuba, Venezuela no soportaría un día más la dictadura de Maduro. Y el presidente Duque en las Naciones Unidas vincula a las FARC con la dictadura de Maduro, pero no menciona a Cuba. No menciona Cuba. Ahora bien, Camilo Guzmán, vamos a escuchar lo que está diciendo Nicolás Maduro de su presidente, de Iván Duque. No aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano. Es una orden que ha dado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se ha comprobado y cumplido plenamente en estos ejercicios. Yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar, narcotraficante, y él no protesta. Pero porque le dije, Porky, sacaron una nota de protesta, una rueda de prensa de la vicepresidenta, está bien. Pido disculpas, no te digo más imbécil ni Porky, está bien. Bueno, parece? evidentemente eso son cortinas de humo que Maduro está acostumbrado a hacer. O sea, eso es absurdo. Esas cortinas que él crea, que él inventa, ¿sí? Me parece que el presidente Duque ha tenido una muy buena posición y lo veo solo, lo siento solo en la región, porque no he visto declaraciones por lo menos de Lenín Moreno en Ecuador, no he visto, porque es que el problema de la migración de Venezuela es un problema gravísimo, es un problema social muy fuerte que está viviendo América Latina, no solo Colombia, ¿sí? De hecho, lo único que han hecho, que hizo Ecuador, fue bloquearles y pedirles visa, pero entonces ahora Colombia está afectada en eso. Me parece que el presidente Duque, él está solo, está haciendo sus denuncias, pero también está descuidando el país. ¿Sí? No está gobernando como debe gobernar Colombia y está en una guerra con una persona que es... él está utilizando los canales diplomáticos. Ahí estamos viendo un tipo que es capaz de insultar a un presidente, decirle porqui, y no está utilizando los canales diplomáticos que en verdad deberían existir. Bueno, gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero este tema sigue, porque ahí está la crisis permanente.